Hola, buenos días, ¿cómo estás? Leamos el último pasaje del capítulo 3 del Evangelio de Juan y se llama El que viene de arriba. Juan capítulo 3, versículo 31. Dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Bueno, acá hay dos cosas. Una que está hablando del Señor Jesús, que el Señor Jesús vino del cielo y es sobre todos, tiene autoridad sobre todos, porque Dios le entregó a él toda autoridad. Y también habla sobre el tipo de personas. Las personas terrenales hablan cosas terrenales, piensan cosas terrenales y solo entienden cosas terrenales. Ellas no pueden entender las cosas celestiales porque para ellos son locura. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahí Espíritu está escrito con I mayúscula porque se está refiriendo al Espíritu Santo, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las personas terrenales no pueden entender la palabra de Dios porque no lo pueden discernir, porque la palabra de Dios ha de discernirse espiritualmente, es decir, a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso tú siempre, siempre, antes de leer la Biblia, cada vez que tomes la Biblia para leerla, primero ora a Dios, pidiéndole que te llene con el Espíritu Santo de Dios para que te dé revelación de la palabra y tú la puedas entender. A propósito, yo siempre, siempre, antes de hacer cualquier cosa, no solamente, por ejemplo, estos videos, sino cualquier cosa, yo siempre oro y le pido a Dios que me ayude, que me llene con el Espíritu Santo, mejor dicho, me encomiendo a Él. No solamente en el día cuando me levanto y abro los ojos, ahí oro, sino en el transcurso del día siempre que voy a hacer cualquier cosa. Haz tú lo mismo, es súper bonito, porque recuerda que nuestro Señor Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, imagínate al Señor Jesús ahí al lado tuyo y que tú nunca le hables. Dios mío, no, a Él hay que hablarle todo el tiempo, poner todo en las manos de Él, hasta para bañarte y arreglarte y todo. Pídele a Dios, ora a Él. Orar es hablar con Dios. Bueno, sigamos leyendo versículos 32 y 33. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Dios, el Señor Jesús, habla lo que vio y oyó del Padre, porque Jesús no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Juan capítulo 6, versículo 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¡Wow! Jesús, el Hijo de Dios, descendió del cielo y vino a hacer su voluntad. No, vino a hacer la voluntad del Padre, vino a cumplir toda la voluntad del Padre. Impresionante. Y por eso el Señor Jesús murió en la cruz, porque esa era la voluntad del Padre, porque el Señor Jesús se ofreció a sí mismo como expiación por el pecado de nosotros. Pero después de esto, Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Y por eso Jesús es
sobre todos. Tiene el poder y la autoridad sobre todos. Ora tú también. Bueno, y si el Señor Jesús hace la voluntad del Padre, nosotros también debemos hacer la voluntad. Primero, obedecer a nuestros padres acá en la tierra, en el Señor. Y también obedecer a Dios. Por eso tú siempre, 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 cuando ores, derrama tu corazón delante de Dios. Es decir, dile a Dios todo lo que tú anhelas, lo que tú deseas, lo que tú sueñas. Mejor dicho, derrama tu corazón delante de Él. Como dice el Salmo 62:8, dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Entonces, cuando tú ores, ve a la presencia de Dios. En tu cuarto, cierra la puerta. Como dice Mateo 6:6, yo parezco un disco rayado. Siempre digo esto, pero es que es muy importante. Y te pones de rodillas y derramas tu corazón delante de Dios. Le dices todo lo que te preocupa, lo que sueñas, lo que anhelas, lo que quieres, lo que te gustaría. Derramas tu corazón delante de Él. Pero al final o al principio le dices a Dios que sea su voluntad y no la tuya, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Es decir, tú le dices a Dios todo lo que tú quieras, pero luego le dices: papito Dios, yo te pido porque en tu palabra dice que te pidamos, Señor, pero lo que más anhelo es que sea tu voluntad y no la mía. Y esperas en Él y confías en Él, porque Dios es nuestro refugio. Y si Dios no te da exactamente lo que tú estás pidiendo, ¿sabes por qué es? Porque te va a dar algo mucho mejor, mucho mejor. Bueno, versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. ¡Wow! Dios Padre envió al Señor Jesús y el Señor Jesús habla la palabra de Dios porque vino a hacer su voluntad y no la suya propia. La voluntad de Dios y no la de Él. Asimismo, nosotros también tenemos, uno, que obedecer a Dios y dos, tenemos que hablar la palabra de Dios. Si tú eres de Dios, si tú amas a Dios, habla la palabra de Dios. Pero si tú eres terrenal, solamente hablarás cosas terrenales. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Dios Padre ama a nuestro Señor Jesucristo y le entregó todas las cosas en su mano. Mateo capítulo 11, versículo 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dios le entregó a Jesús todas las cosas. Él puso el mundo en sus manos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a ser obedientes al Padre, así como nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de obediencia. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Wow! Mira, todos los seres humanos en este planeta algún día estaremos cara a cara con el Señor Jesús, y dependiendo de la decisión que tomemos en esta vida, de si aceptamos al Señor Jesús o si lo rechazamos, será nuestro destino en la eternidad.
Wow. Si tú quieres que el Señor Jesús sea tu Señor y tu Salvador, acéptalo en tu corazón. Pero si tú quieres que el Señor Jesús sea tu juez, recházalo. Pero nadie querrá pasar por la ira del Cordero. Si tú quieres vivir en la eternidad, en la gloria del Padre, en el reino de Dios, en la misericordia de Dios, debes aceptar al Señor Jesús en tu corazón. Por el contrario, si tú quieres vivir toda la eternidad en la ira de Dios, en el infierno, padecer toda la eternidad en el infierno, en el fuego que nunca se apaga, donde está el gusano que nunca muere. ¡Wow! Es un tormento eterno. Allá van los que rechazan a Jesús. Todos tendrán que pasar por enfrentarse al Señor Jesús cara a cara. Todos, sea para la vida eterna o sea para la condenación eterna. Solamente hay esos dos caminos. Y dependiendo de la decisión que nosotros tomemos acá en la tierra, así será nuestra eternidad. Por eso Dios nos dice en su palabra que elijamos la vida, aceptemos al Señor Jesús en nuestro corazón, no lo rechacemos, no rechacemos el regalo de la salvación, porque como hemos visto en todos los versículos de la Biblia, no es por buenas obras, no es por las obras que hagamos que nos salvamos, sino por creer en el Señor Jesús. Y como hemos explicado también muchas veces y como hemos leído también, aceptar al Señor Jesús significa que nacemos de nuevo. Por lo tanto, claro que haremos buenas obras, pero no es por las buenas obras que nos salvamos, sino por aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón. Es decisión de cada uno de nosotros, pero por mi parte, yo acepto al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Lo confieso como mi Señor y Salvador, porque escrito está, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Di tú también esas palabras. Eso está escrito en Josué 24:15. Cada quien toma su decisión, pero tú acepta al Señor Jesús. Oye, mañana es 4 y mañana iniciaremos con el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Invita a otros a que se unan a escudriñar la palabra de Dios.